Os estuve diciendo que quería comentar un poquito más en profundidad el cuadro y el apartado en el que estamos, que es el de las garantías que ofrece la Constitución para que todo lo relativo a los derechos fundamentales y libertades públicas se cumpla, ¿no? Aquí lo vemos en el punto 3.2, pero todo el contenido dijimos que no os lo debéis estudiar por el momento, sino únicamente entender el tema de las garantías. Os he intentado hacer en esta presentación algo más gráfica que el cuadro, pues una explicación de lo que significa este punto en la Constitución. Como os comentaba, dividimos el contenido del título primero en 3 partes y la Constitución pues lo que hace es darle más importancia a una parte que a otra, ¿no? A la primera parte que le da más importancia es a la sección primera del capítulo segundo del título primero, que son los derechos fundamentales y libertades públicas. E incluye en este apartado de las garantías el artículo 14. No obstante, vamos a ponerle ahí un asterisco al artículo 14, ¿vale? Porque es importante tener en cuenta una cosita que, aunque todavía no hemos visto y hemos desarrollado, sí que hemos hablado de ella, ¿vale? Así que, pues tenemos ese primer concepto en cuenta. Como os comento, todo lo que vamos a ver aquí en las diapositivas es lo que tenemos en el cuadro, ¿vale? Así que, podemos ir siguiendo cualquiera de los dos. También en la segunda parte del cuadro tenemos la sección segunda del capítulo segundo del título primero, en el que desarrollan los derechos y deberes, se desarrollan los derechos y deberes. Y en el tercer apartado, en el capítulo tercero, están los principios rectores de la política social y económica. Aquí represento con este icono los poderes públicos. En este otro icono, cómo se regula cada uno de estos derechos o principios y la protección que la Constitución española le da a estos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a garantizar que todo esto se cumpla? Pues en primer lugar, con los poderes públicos. ¿Cómo dice la Constitución que los poderes públicos tienen que obedecer a esos artículos, ¿no? Pues, como veis, marco ahí con positivo porque el artículo 14 y la sección primera lo que hace es vincular a los poderes públicos. Los poderes públicos a la hora de legislar tienen que decir: yo debo tener en cuenta este articulado. Si legislo, si hago una ley en contra de estos artículos, no tiene validez. Vale, en la sección segunda también deben tener en cuenta estos artículos. Y en los principios rectores no son vinculantes, ¿vale? Vamos a hablar con propiedad. ¿Es vinculante o no vinculante, ¿vale? Los dos primeros sí son vinculantes y tienen una eficacia inmediata, y el tercero, los principios rectores, no tiene esa eficacia inmediata, no son vinculantes. Como os comentaba, son principios por los que los poderes públicos pues tienen que tener en cuenta los tienen que tener en cuenta para que la calidad de vida de todos los ciudadanos pues sea óptima, ¿no? Pero al final no tienen que legislar teniéndolos en cuenta. Es como el derecho a una vivienda digna. Vale, pues yo tengo derecho a una vivienda digna, pero los poderes públicos no dicen: vale, toma una vivienda para ti, otra vivienda para ti, otra vivienda para aquí, ¿no? Son principios, son valores que se van a tener que tener en cuenta. Vale, teniendo claras las 3 partes, vamos a cómo se regula. Bien, como todavía no nos hemos metido en materia, a efectos de explicar qué regula cada ley o cada norma, vamos a intentar explicarlo de una forma un poquito más simple, ¿no? Es decir, el artículo 14 y la sección primera, es decir, de los derechos fundamentales y libertades públicas, se van a regular, se tienen que desarrollar mediante ley orgánica. Y aquí os hago esa mención, el asterisco al artículo 14. ¿Por qué? Bien, porque si os acordáis el cuadro que os hice en la última clase, en la última diapositiva, veíamos que esta parte del título primero tenía que ser desarrollada, los derechos fundamentales y libertades públicas tenían que ser desarrolladas por ley orgánica. Es decir, si yo soy el legislador y me pongo a desarrollar una ley que desarrolla el derecho a la vida,
yo tengo que hacer una ley orgánica. Sin embargo, si me voy al artículo 14, no tengo que hacer una ley orgánica, podría hacer una ley ordinaria. ¿Por qué? Pues lo que os comentaba, bueno, lo podemos poner aquí directamente. Esta parte de aquí, es decir, desde el artículo 15 al 29, tienen que ser desarrollados mediante ley orgánica. Y el artículo 14 pues puede ser desarrollado mediante una ley ordinaria o incluso pues, con otras normas con rango de ley, como pueden ser los reales decretos legislativos o los reales decretos leyes. Es decir, esta parte, el artículo 14, debería estar en este cuadro que os voy a mostrar ahora, que son el desarrollo o la regulación mediante norma con rango de ley, que os comentaba que puede ser pues un real decreto ley, por ejemplo, o una ley ordinaria. Estos artículos se pueden desarrollar o se tienen que desarrollar mediante una ley ordinaria. Y los principios rectores, como ponemos aquí, no son normas de aplicación inmediata, por lo que pues, el Estado, el legislador, no tiene que desarrollarlas mediante una ley de forma obligatoria, aunque posteriormente pues, se van desarrollando, se van teniendo en cuenta a la hora pues, de crear leyes, pues, por ejemplo, del medio ambiente y todo esto, ¿no? Bien, y lo más importante es la protección que le da la Constitución a cada una de estas partes. Como os he dicho, la primera parte muy importante, una garantía superior, la segunda pues una garantía media y la tercera pues una garantía inferior, por así decirlo, ¿no? Y aquí os lo represento pues, por un lado, una jurisdicción, o sea, una protección mediante la jurisdicción ordinaria con 3 pluses, ¿no? Por ese grado de importancia. ¿Por qué? Porque, pues bueno, la jurisdicción ordinaria, si se priva a alguien del derecho a la libertad, pues mediante la jurisdicción ordinaria es pues jueces, tribunales, como pueden ser juzgados de instrucción, de lo penal, eso es la jurisdicción normal, ¿vale? Según el delito que se cometa o según lo que se lleve a cabo, pues corresponde a un juzgado o a otro, ¿no? Según el orden que corresponda, no nos vamos a meter en eso, es la jurisdicción ordinaria la que se encarga. Pero en estos casos, ese proceso tendrá que hacerse mediante un trámite sumarial y preferente. Al final, siempre siguiendo los pasos correspondientes, pero pues rápido y antes que cualquier otra cuestión, ¿no? Va pues por encima de cualquier otra cuestión. Y además, esta parte puede ser controlada o puede ser protegida, puede interponerse un recurso ante el Tribunal Constitucional. Y ahí os pongo un superíndice, ¿no? Indicando que se puede interponer un recurso de inconstitucionalidad y un recurso de amparo. No nos vamos a liar ahora en ver qué es este tipo de recursos, porque lo veremos en el siguiente tema cuando veamos al Tribunal Constitucional, ¿vale? Aquí también deberíamos ponerle un asterisco al recurso de amparo, porque también es válido para un artículo que está en este nivel, que es el 30.2, ¿vale? El de objeción de conciencia. Así que tenedlo en cuenta también. Esto, si os lo aprendéis de memoria y lo comprendéis, no lo olvidaréis pues nunca, ¿no? Y el resto del camino de la oposición lo recordaréis siempre. Vale, en el segundo tenemos que la jurisdicción ordinaria pues es de una garantía pues media, como os comentaba, es un trámite ordinario, no es sumarial ni tampoco es preferente, aunque el juez siempre tiene la obligación de resolver el proceso, eso es un principio del Poder Judicial, ¿no? Y también ante el Tribunal Constitucional, pero únicamente se podrá interponer el recurso de inconstitucionalidad, como vemos aquí, ¿vale? El recurso de inconstitucionalidad. Vemos las diferencias entre cada uno de estos niveles, por así decirlo. Y el capítulo tercero, los principios rectores, tiene una protección menor que bueno, solo es ante la jurisdicción ordinaria. Y aquí la peculiaridad es que para poder dar esa protección, tienen que haberse elaborado, tienen que haberse desarrollado leyes que desarrollen a esos principios, para que la jurisdicción ordinaria pueda llegar y decir, oye, vamos a
el proteger, o en este caso, pues como ponemos aquí, que hace falta, requieren de un desarrollo legislativo para poder ser alegados ante los tribunales ordinarios. Y como veis, no pueden ser interpuestos estos artículos, derechos o principios por sí mismos ante el Tribunal Constitucional, ¿vale? Importante este cuadro.